En Ecuador continúan las investigaciones policiales por el asesinato del futbolista Mario Pineda y su pareja de nacionalidad peruana. Ya son dos los presuntos implicados que se encuentran detenidos. Durante la mañana de este jueves, Segurepe informó a través de redes sociales que, tras varios allanamientos y el análisis de cámaras de seguridad, se logró la captura de uno de los dos involucrados en el doble homicidio. Las imágenes difundidas indican que el detenido sería quien disparó contra Gisela Fernández, ciudadana peruana de 39 años. Una de las motocicletas utilizadas durante el ataque también fue localizada en el sector de Las Orquídeas, al norte de Guayaquil. En horas de la tarde, fuentes policiales confirmaron a Televistazo que los operativos continuaron y permitieron la detención de un segundo sospechoso relacionado con el crimen. Finalmente, los sicarios terminaron confesando una verdad estremecedora tras la muerte de Mario Pineda. Así fue como todo comenzó, o al menos así es como hoy se empieza a reconstruir lo que durante horas fue presentado como otro episodio más de la violencia que golpea al país. Tengan cuidado con a quién traicionan, tengan cuidado con a quién lastiman, porque cuando el dolor se mezcla con humillación, celos y rabia acumulada, no importa si eres conocido, si tienes dinero o si crees estar protegido, todos terminan de la misma manera. Esto no es una historia, esto es lo que ahora está saliendo a la luz. En una tarde que parecía completamente normal, dos personas fueron abatidas por múltiples impactos de bala. En los primeros momentos, entre el caos y la confusión, incluso se llegó a creer que una de las víctimas era la esposa de Mario Pineda. Esa versión duró poco. Horas después, se confirmó que no se trataba de ella. Era otra mujer. Una mujer que no vivía con él, pero que estaba a su lado, su amante. Desde ese instante, el caso dejó de encajar por completo. Porque no se trató de uno ni de dos disparos. Fueron muchos, demasiados. Una ejecución directa, precisa y calculada. Y desde el primer momento, los investigadores detectaron algo que no coincidía con una extorsión común. Los atacantes no improvisaron, no dudaron, no escaparon de inmediato. Cumplieron una misión. Al inicio, la versión pública fue sencilla: violencia, delincuencia, inseguridad. Pero con el paso de las horas, comenzaron a surgir detalles que hoy ya no pueden ser ignorados. Lo que ahora se conoce, según filtraciones de las líneas de investigación, es que los detenidos en los días posteriores no serían los autores materiales directos, sino personas con vínculos cercanos a quienes ejecutaron el ataque. Personas que sabían, personas que recibieron órdenes, personas que conocían el encargo. Y ahí es donde todo se vuelve todavía más turbio, porque lo que comienza a salir a la luz ya no habla de dos blancos, habla de tres. De acuerdo con las declaraciones que habrían surgido durante los interrogatorios, la orden inicial no se limitaba únicamente a Mario Pineda y a la mujer que lo acompañaba. Había una indicación extra, una indicación que por razones que aún se investigan, no llegó a ejecutarse. La madre de Mario también figuraba en la lista, no como daño colateral, no como un accidente, sino como un objetivo que debía ser eliminado si se daba la oportunidad. Las balas no la alcanzaron, por segundos, por centímetros, por simple azar, y esa sola revelación lo cambia absolutamente todo, porque cuando en otros casos se habla de extorsión, el patrón suele ser evidente. Se ataca a una persona concreta, a un empresario, a alguien ligado al dinero o a los negocios. Pero aquí, según lo que se investiga, la orden era acabar con todos los vínculos cercanos, como si alguien no quisiera dejar nada en pie. Entonces surge la pregunta que hoy nadie se atreve a responder en voz alta. ¿Quién habría querido ver muertos no solo a Mario, sino también a su pareja y a su madre? Los testimonios filtrados hablan de un encargo que no surgió de la nada. Se mencionan contactos previos, conversaciones a través de intermediarios. Se habla de un pago dividido en partes, un adelanto, una promesa y una última suma que solo se entregaría cuando el trabajo estuviera completamente terminado. Y aquí aparece otro elemento clave que hoy inquieta a los investigadores. Ese pago final nunca se concretó. Los sicarios, o al menos quienes estaban vinculados a ellos, habrían quedado esperando la última parte del dinero. Una deuda pendiente, una deuda que hoy pesa sobre alguien que todavía no ha sido señalado de forma directa, pero cuya sombra empieza a aparecer entre líneas. Porque si el encargo era eliminar a 3 personas y solo murieron 2, entonces, para quien dio la orden, el trabajo quedó incompleto. Y eso abre un escenario aterrador. En medio de estas revelaciones, otro detalle comienza a generar ruido: la vida personal de Mario Pineda.
su historia sentimental, su doble vida, un matrimonio que nunca se disolvió legalmente y una relación paralela que ya era conocida por su círculo más cercano. Personas próximas aseguran que su esposa sabía, que sufrió, que cayó, que soportó humillaciones públicas, que vio cómo su marido se mostraba con otra mujer sin esconderse. Y cuando ese dolor se acumula durante meses, incluso años, puede transformarse en algo mucho más peligroso. Nadie afirma que ella haya dado la orden, nadie la ha acusado oficialmente, pero su nombre empieza a surgir en las preguntas, no en las respuestas. ¿Por qué la madre? ¿Por qué borrar a toda la familia directa? ¿Por qué un ataque tan preciso, tan calculado, tan definitivo? Hoy, los investigadores analizan llamadas, movimientos y contactos indirectos. Personas que hablaron con otras personas. Encargos que no se realizaron de forma directa, sino a través de terceros. Nada firmado, nada grabado, todo cuidadosamente fragmentado. Y mientras más se revisa, más se repite una idea inquietante. Esto no parece un crimen al azar, esto parece una venganza que no se conformaba con una sola muerte. Hoy, mientras los detenidos empiezan a hablar y los rumores se filtran, una pregunta queda flotando en el aire, golpeando a todos los que siguen este caso. Si la madre también debía morir. ¿Quién era realmente el verdadero objetivo? Y lo más inquietante de todo, ¿quién todavía debe pagar lo que falta? Lo que vino después no ocurrió de golpe, no hubo una confesión pública, no hubo una declaración oficial que lo cambiara todo de un día para otro. Lo que empezó a mover el caso fueron murmullos, frases sueltas, detalles que no encajaban entre sí, pero que colocados uno junto al otro, comenzaron a formar una imagen perturbadora. Los detenidos en los primeros operativos no eran, según los investigadores, los autores materiales. Eran eslabones secundarios, nexos, intermediarios, personas que conocían a quienes finalmente apretaron el gatillo. Y fue justamente en ese punto donde el silencio empezó a romperse. Porque cuando alguien siente que va a cargar con una culpa que no le corresponde por completo, termina hablando. Las primeras filtraciones señalan todas en la misma dirección. El ataque no fue improvisado, no fue una reacción impulsiva, no fue una decisión tomada ese mismo día. Todo estaba organizado con anticipación, recorridos, horarios, ubicaciones. Incluso se habría debatido qué hacer si aparecían más personas en el lugar. Y allí vuelve a emerger un nombre que nadie menciona en voz alta, pero que muchos tienen en mente. Los interrogatorios habrían dejado en claro que el encargo llegó a través de terceros. Nadie dio la orden de manera directa. Nadie se reunió cara a cara con los sicarios principales. Todo pasó por intermediarios del bajo mundo, gente que hace trabajos y no hace preguntas. Según esas versiones, el mensaje era directo. Son dos objetivos. Y si la madre aparece, también. Los investigadores no se sorprendieron al oírlo. Lo que sintieron fue inquietud. Porque ese detalle confirma una sospecha previa. No se trataba solo de eliminar a Mario Pineda por lo que representaba o por lo que poseía, sino de borrar a su círculo más cercano, de enviar un mensaje, de cerrar una historia desde la raíz. En ese escenario surge otro elemento clave que comienza a cobrar fuerza: el dinero. Los sicarios no cobraron todo, el pago fue fraccionado, una parte antes, otra después. Y esa segunda parte, según las declaraciones filtradas, dependía de que todo saliera exactamente como estaba previsto, pero no salió. La madre sobrevivió. Y con eso, el acuerdo quedó inconcluso. Esa deuda pendiente es hoy uno de los puntos más sensibles de la investigación, porque no solo habla de un crimen, sino de alguien que todavía le debe algo a personas peligrosas. Y cuando hay deudas de sangre sin saldar, el riesgo no desaparece, cambia de forma. Aquí surge una pregunta que los propios investigadores se hacen en privado. ¿Quién iba a pagar el resto? Porque no cualquiera contrata sicarios. Y no cualquiera puede reunir el dinero necesario para hacerlo. Las líneas de investigación empiezan entonces a cruzarse con la vida personal de Mario, su matrimonio, su relación paralela, los conflictos que arrastraba desde hacía tiempo. Personas cercanas aseguran que la tensión era permanente, que las discusiones no eran un secreto, que su círculo íntimo sabía que esa situación no iba a terminar bien. No se habla de amenazas públicas, no se habla de enfrentamientos violentos. Se habla de algo más silencioso, de un resentimiento acumulado. En los interrogatorios, según las filtraciones, alguien habría pronunciado una frase que hoy estremece a los investigadores. Esto no fue por dinero, fue personal. Esa sola frase lo cambia todo. Porque cuando el teléfono deja de ser un asunto económico y se vuelve emocional, el círculo de sospechosos se estrecha.
y vuelve a señalar directamente al entorno más íntimo de la víctima. Sin embargo, hasta ahora nadie ha sido señalado de manera oficial. Nadie enfrenta una acusación formal. Todo continúa dentro de una investigación abierta, pero las coincidencias se acumulan. ¿Cómo sabían los sicarios exactamente con quién se encontraba Mario? ¿Cómo conocían sus desplazamientos? ¿Cómo sabían que esa mujer estaría con él ese día? Esas preguntas no encajan con una simple extorsión. Encajan con información privilegiada, con alguien que observaba de cerca, con alguien que conocía su rutina, sus horarios, su vida privada. Y ahí vuelve a surgir la figura de la esposa, no como culpable, sino como una pieza imposible de ignorar dentro del rompecabezas, porque era la única que lo sabía todo, sus hábitos, sus salidas, sus engaños. Personas del entorno aseguran que ella ya no discutía, que pasó del reclamo al silencio, y cuando alguien deja de reclamar, muchos creen que es porque ya tomó una decisión, pero por ahora eso sigue siendo solo una interpretación. Lo que sí es un hecho es que los detenidos comenzaron a insinuar que el encargo venía desde arriba, que no nació en la calle, que no fue un ajuste improvisado, que hubo alguien planificando, esperando, calculando, y cuanto más hablan, más crece una sensación inquietante. Alguien creyó que esto jamás saldría a la luz. Hoy, con cada declaración filtrada, con cada dato nuevo, el caso se vuelve más incómodo, más complejo, más peligroso, porque si los sicarios ya hablaron, si el pago quedó incompleto, si hubo más objetivos además de los que murieron, entonces la pregunta deja de ser ¿quién disparó? La verdadera pregunta es ¿quién sigue callado? ¿Y por qué? Hay un punto en toda investigación donde el problema ya no es el crimen, es el silencio. Y eso es exactamente lo que empezó a quedar claro cuando las filtraciones revelaron que el dinero no se pagó por completo, porque cuando alguien mata por encargo y no cobra todo, el miedo cambia de dueño. Ya no huye el sicario, huye quien dio la orden. Según versiones que circulan en ámbitos policiales, los involucrados directa o indirectamente comenzaron a ponerse nerviosos cuando entendieron que el acuerdo quedó inconcluso. 2 muertos, un objetivo que sobrevivió y una promesa de dinero que nunca apareció. Ahí surgen las fisuras. Los investigadores creen que esa deuda es la razón por la que algunos empezaron a hablar, no por culpa, no por justicia, por supervivencia, porque si alguien prometió pagar y no lo hizo, alguien más querrá cobrar, y no será con palabras. Las confesiones filtradas no son claras ni ordenadas, son fragmentos, frases sueltas, relatos que se contradicen en detalles menores pero coinciden en lo esencial. El encargo no nació en la calle, nació cerca, muy cerca. Se habla de encuentros previos, no con los sicarios, sino con intermediarios, personas que se movían entre 2 mundos, el familiar y el criminal, gente que sabía escuchar y no preguntar. Uno de los datos más inquietantes es el nivel de información que tenían los atacantes. Sabían con quién estaba Mario, sabían que no era su esposa, sabían que esa mujer no debía sobrevivir, y sabían que si aparecía la madre, también debía morir. Ese nivel de precisión no se consigue siguiendo a alguien unos días, se consigue cuando alguien habla desde adentro. Y ahí surge la pregunta que nadie quiere decir en voz alta, pero que muchos ya se hacen en silencio. ¿Quién tenía tanto que perder como para borrar a todos? Ahora, los investigadores revisan movimientos previos, llamadas, mensajes, personas que dejaron de comunicarse justo antes del ataque, cambios repentinos de conducta, silencios calculados. No hay una prueba directa, no hay audios, no hay un testigo que señale, pero hay patrones. Personas cercanas al entorno familiar aseguran que, tras la muerte, hubo reacciones llamativas, frialdad, control. Una entereza que para algunos fue fortaleza y para otros algo difícil de explicar. No se trata de cómo se llora, se trata de qué preguntas no se hacen. Mientras tanto, la figura de la amante empieza a adquirir otro peso, porque no era solo la otra mujer, era alguien que, según versiones, ya pensaba en una vida más formal con Mario, una posibilidad que habría cambiado todo. Y ese escenario, un matrimonio que nunca se rompió legalmente y una relación paralela que avanzaba, es el terreno perfecto para una tragedia. Los investigadores no descartan nada. Ni crimen pasional, ni venganza, ni encargo disfrazado de extorsión. De hecho, gana fuerza la idea de que la violencia fue una cortina de humo, un crimen diseñado para parecer uno más. Pero hay algo que sigue sin encajar. Si la extorsión existía, ¿por qué no hubo exigencias después? ¿Por qué no hubo mensajes, llamadas o amenazas tras el ataque? Porque cuando se mata por dinero, el dinero se reclama. Aquí, el silencio fue inmediato. Y ese silencio solo tiene 2 explicaciones. O el pago ya estaba cerrado,
o quien debía pagar decidió no hacerlo, y eso nos devuelve inevitablemente a la deuda. Los sicarios o quienes hablaron por ellos dejaron claro que todavía esperan algo. No era solo dinero, eran respuestas, seguridad, una salida, y cuando esa salida no aparece, el peligro es que la verdad termine saliendo entera. Hoy, las autoridades saben que no están ante un simple homicidio. Están frente a algo mucho más grande, una red de decisiones, emociones, traiciones y errores que terminaron coincidiendo en un mismo punto. Un punto donde murieron 2 personas y una tercera logró sobrevivir. Pero esa supervivencia, lejos de cerrar el caso, lo volvió aún más complejo, porque mientras la madre de Mario siga con vida, siempre existirá la posibilidad de que alguien quiera terminar lo que empezó, y eso mantiene a los investigadores en máxima alerta. La historia ya no gira solo en torno a quién murió, gira en torno a quién debía morir y no lo consiguió. Y mientras las miradas continúan evitando un nombre que nadie se atreve a pronunciar, una verdad comienza a hacerse evidente. Alguien calculó mal. Y cuando se calcula mal en un crimen de este tipo, el desenlace nunca llega como se espera. Porque lo más peligroso no es lo que ya se conoce, sino lo que todavía no se ha dicho. Hay casos que no se resuelven con pruebas, sino con silencios. Y este es uno de ellos, porque después de todo lo que se ha dicho, lo que se ha filtrado y lo que se ha insinuado, lo único claro es que nadie volvió a ser el mismo desde ese día. Ni los investigadores, ni la familia, ni quienes estuvieron cerca, ni quienes hoy observan este caso desde afuera, intentando comprender qué fue lo que realmente ocurrió. La muerte de Mario Pineda no cerró una historia, la abrió. Las investigaciones continúan, pero avanzan lentamente. No porque falten caminos, sino porque cada camino conduce a alguien cercano. Y cuando los círculos son tan íntimos, cada paso pesa el doble. Los nombres siguen sin pronunciarse de manera oficial. Las autoridades hablan de hipótesis, de cruces de información, de versiones que deben confirmarse. Pero fuera de cámaras, en los pasillos, se escucha otra cosa. Se habla de una verdad fragmentada, de una verdad que nadie quiere cargar completa. Porque aceptar lo que muchos sospechan implicaría reconocer que el peligro no venía de afuera, sino de adentro. Que no fue el azar, ni un asalto cualquiera, ni una violencia sin rostro. Que hubo intención, planificación y cálculo. Y eso lo cambia todo. Quienes han seguido el caso de cerca aseguran que hay gestos que no encajan, decisiones que llaman la atención, reacciones que no coinciden del todo con el relato oficial. No son pruebas, pero son grietas, y por esas grietas se filtran las dudas. ¿Por qué ciertas llamadas nunca fueron devueltas? ¿Por qué algunos encuentros jamás se aclararon? ¿Por qué hay versiones que se corrigen una y otra vez? Nadie acusa, pero nadie descarta. Mientras tanto, la figura de la esposa permanece en el centro de todas las miradas, aunque nadie se atreva a decirlo en voz alta. Para algunos, es solo otra víctima de una traición brutal. Para otros, una mujer que cargó durante demasiado tiempo un dolor que nadie vio y que nadie sabe hasta dónde pudo empujarla. La expresión viuda negra no aparece en documentos oficiales. Aparece en la calle, en redes, en comentarios que se repiten una y otra vez. No como certeza, sino como sospecha. Y las sospechas, cuando no se aclaran, crecen. Sobre los sicarios o los supuestos sicarios, el panorama es igual de turbio. Hay versiones que hablan de detenciones, otras de personas que saben más de lo que dicen, otras de intermediarios que desaparecieron justo cuando comenzaron las preguntas incómodas. Lo único que parece coincidir en todos los relatos es que alguien habló, pero no lo dijo todo, que alguien confesó, pero a medias, que alguien prometió pagar y no cumplió. Y cuando en el mundo criminal las deudas quedan abiertas, el peligro no desaparece, se transforma. Hoy, la investigación sigue abierta, no hay cierre, no hay comunicado final, no hay un rostro señalado frente a una cámara, solo una cadena de hechos que, puestos uno detrás de otro, resultan imposibles de ignorar. Un matrimonio que nunca se disolvió legalmente, una relación paralela que avanzaba sin esconderse, una madre que sabía más de lo que decía, una violencia que llegó con demasiada precisión y un silencio posterior que grita más que cualquier confesión. Todo eso convive en un mismo expediente. Y mientras tanto, quienes observan desde afuera se hacen la pregunta que nadie responde. ¿Quién ganó con esta muerte? Porque cuando el polvo se asienta y el ruido se apaga, esa es la única pregunta que importa. El dinero puede perderse, el amor puede romperse, la fama puede desaparecer. Pero las decisiones dejan marcas. Algunos creen que la verdad saldrá completa.
Otros piensan que nunca lo hará, porque hay verdades que no se esconden por falta de pruebas, sino por exceso de consecuencias. Y aquí, las consecuencias serían demasiado grandes. Este caso no termina con un culpable, termina con una duda que seguirá creciendo mientras nadie diga lo que realmente sabe, mientras las versiones sigan cambiando, mientras las miradas sigan evitando cruzarse. Y quizá ese sea el verdadero final. Por ahora, no una respuesta, sino una pregunta que queda flotando. ¿Fue la violencia de un país desbordado? ¿Fue una traición que cruzó un límite imposible de deshacer? ¿O fue una venganza tan cuidadosamente camuflada que todavía no estamos listos para aceptarla? Déjalo en los comentarios, porque esta historia, aunque muchos quieran cerrarla, todavía no ha terminado.